para financiar el déficit, en medio de una crisis cambiaria, de falta de divisa, incrementar la cantidad de moneda nacional, evidentemente genera presión cambiaria y expectativas inflacionarias tal y como está ocurriendo. La señora Betancur no ha declarado. Evidentemente en el ambiente que hay en Venezuela no podemos por eso explicar mucho sobre la forma como conversamos o se sabe de estos acontecimientos que llevaron a eso. Ahora, el señor Eudomar Tobar, el nuevo designado presidente del Banco Central, conoce perfectamente el problema y tiene el dilema moral de decidir lealtad incondicional a lo que le pidan, incluso si eso significa daños para la economía de Venezuela, o como profesional poner objeciones a que un Banco Central no debe imprimir. Y Gabriela, déjame señalarte algo. El artículo 320 de la Constitución bolivariana dice explícitamente: el Banco Central de Venezuela no convalidará políticas fiscales deficitarias. En el caso de Venezuela se llevó a nivel constitucional, de manera que un presidente de Banco Central, nombrado con autonomía por 6 años, tiene la capacidad de presentar la Constitución y decir que él no puede hacer eso. Eso no ocurrió con Betancur porque sencillamente sabemos la estrecha relación que existe entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde no hay ningún tipo de debate de un tema que afecta la estabilidad de precios en un país que tiene la tercera inflación del mundo detrás de Libia e Irán. Lo que nosotros tratamos, Ochoa, lo más importante que al menos nosotros tenemos ese debate aquí. Guste o no nos guste, lo vamos a seguir discutiendo, porque en la economía tiene que haber libertad de discusión. Orlando Ochoa desde Caracas, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer. ¿Quién gana hoy? Bueno, mejor dicho, ¿quiénes ganaron durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012? 15.000 millones de dólares por una competencia de 2 semanas. No suena nada mal, no. Esa es la cifra que recibieron los comercios y compañías británicas durante los Juegos. Y por eso le estamos dando la medalla de oro de CNN Dinero. A casi un año del mega evento deportivo, llegó la hora del balance. Según la Oficina de Comercio de Inversión del Reino Unido, citado en el Financial Times, los comercios y compañías británicas tuvieron ingresos por más de 15.000 millones de dólares durante los Juegos. Sin embargo, no todos recuerdan con alegría los Juegos. Según el mismo Financial Times, los resultados fueron mixtos. Hubo perdedores y hubo ganadores. Entre estos últimos, que son los que nos importan, se destacan el sector de las comunicaciones, de la construcción de estadios e instalaciones, de los supermercados y algunas compañías del área gastronómica, particularmente los famosos pubs londinenses. ¿Quién pierde hoy? Bueno, pues los contribuyentes en México, porque con su dinero se mandaron a imprimir 25 millones de libros de texto con errores. Los estudiantes que comenzarán el ciclo escolar 2013-2014 este lunes se toparán con estos errores que van desde ortografía, pleonasmos y hasta la novedad de que Tulum se encuentra en Yucatán. Son 117 errores encontrados en estos libros de los 6 grados de primaria y que el propio secretario de Educación, Emilio Choaisfet, calificó como errores imperdonables. ¿Quién es responsable del escándalo? Bueno, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encargada de editar y mandar imprimir esos 25 millones de ejemplares, está señalada. Según se supo, la Academia Mexicana de la Lengua corregirá los textos para el ciclo lectivo 2014-2015 y hasta entonces los alumnos de primero a sexto grado tendrán que obviar estos horrores por los que les damos, por supuesto, a los contribuyentes, a las víctimas de este conflicto educativo, la medalla de cartón de CNN Dinero. La izquierda en México presenta hoy su proyecto sobre una reforma energética. Le tenemos los detalles. Y en nuestra pregunta en Facebook, el despido de Edmé Betancur como presidenta del Banco Central de Venezuela se debió a pragmatismo de la administración Maduro, el caso Valdés, discrepancias con el gobierno por las empresas de maletín, o es que hay una desorganización. Vota y opina. Facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Hagamos un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Es momento, ¿sí? Es momento de nuestra ronda de dinero. La ronda comienza en México. El incumplimiento de pagos de hipotecas en ese país ya llega al 12%.
Eso nos lo va a contar José Manuel Martínez. De allí brincamos a Colombia. Fernando Ramos comenzó como un paro agrícola, se ha ido extendiendo a otros sectores. Y por último, al sur, Argentina, con Iván Sarmenti. El gobierno de Cristina Fernández contesta las acusaciones del periodista La Nata sobre el viaje presidencial por Extremo Oriente y los paraísos fiscales. Pero primero, México. La cartera vencida de la banca comercial en México en el segmento de crédito hipotecario aumentó 12.5% a tasa anual a junio pasado en términos reales, lo que significó el mayor avance en los últimos 3 años, según revelan datos del Banco de México. Incluso en junio del año pasado, la cartera vencida de la banca comercial en este rubro había reportado una baja de 4% real en comparación con el mismo periodo del año previo. La desaceleración de la economía y el incremento del desempleo son los dos principales responsables del aumento en la cartera vencida hipotecaria. Este incremento en la cartera vencida propició que el índice de morosidad subiera de 3.2 a 3.5% en un año. Por el contrario, el crecimiento real del otorgamiento de préstamos hipotecarios tan solo aumentó 5%, una clara desaceleración, ya que se trata de su tasa más baja en el último año y medio. Por lo pronto, los analistas consultados descartan grandes riesgos por el aumento de la morosidad, pero no se descarta un aumento en las tasas de interés, principalmente en los créditos a los desarrolladores de vivienda. Saludos desde la Ciudad de México. Este paro es el resultado, según los sectores campesinos, de muchas promesas incumplidas, no solamente en este gobierno, sino en varios anteriores. Y es que a este paro se han sumado no solamente sectores del agro, también del sector transportador, de la educación, de la salud y de otros gremios que dicen que quieren conversar con el gobierno entre varios aspectos para discutir sobre los altos insumos para el campo, también por el precio elevado de los combustibles en el caso de los transportadores y por la falta de acceso a condiciones dignas de salud. Las autoridades han reportado algunos incidentes entre los manifestantes y la policía, especialmente en los departamentos del sur del país, Putumayo, Nariño, Cauca. Los manifestantes han lanzado objetos, piedras. El presidente Juan Manuel Santos, antes y durante este paro, ha insistido en que su gobierno permitirá la protesta social siempre y cuando sea por la vía pacífica y no de hecho, y que está dispuesto a dialogar una vez se levante el paro. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. El gobierno argentino salió a desmentir un informe del periodista Jorge La Nata que reflotó sus denuncias sobre lavado de dinero y mostró presuntas conexiones del caso con otra firma que funciona en las Islas Seychelles, y donde en el marco de una gira por Asia, la presidenta Cristina Kirchner hizo una escala. Durante la emisión del último domingo de Periodismo para Todos, La Nata contó sobre una supuesta operación durante una escala de un viaje presidencial proveniente de Hanoi, Vietnam, a fines de enero de este año. El periodista dijo que Cristina Fernández estuvo allí 2 días y que no se informó actividad oficial. Sin embargo, antes de que finalizara el programa, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, emitió un comunicado afirmando que la presidenta solo había permanecido allí durante 13 horas en una escala técnica y obligatoria para el descanso de la tripulación y atacó duramente al periodista. La Administración Federal de Ingresos Públicos también emitió un comunicado desmintiendo que las Islas Seychelles hayan sido eliminadas de la lista de paraísos fiscales, tal como se afirmaba en el informe. Saludos desde Buenos Aires. En México, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática anunció ya que prepara una consulta, Partido de la Revolución Demócrata, quiero decir, una consulta para revertir la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Y desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez nos cuenta más. Compañero y luchador de todo. El llamado ha sido una consulta popular para revertir la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Y lo ha hecho el fundador del izquierdista PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ante la posibilidad de que sea aprobada en el Congreso con los votos del oficialista PRI y del Partido Acción Nacional. Convoquémonos para echar atrás las reformas del de 27 y el 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas. Lo podemos hacer y el pueblo nos va a responder. Cárdenas calificó la propuesta del gobierno de antipatriótica y privatizadora y criticó a Peña Nieto por haber utilizado la figura de su padre, el general Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación de la industria petrolera en 1938, para promover la iniciativa oficial. Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas. Nadie más lejos de mentir al pueblo mexicano.
Nadie más lejos de oportunismo demagógico. Realizar su tarea. La propuesta de Peña Nieto pretende cambios a la Constitución para permitir la entrada de la iniciativa privada en el sector energético a través de contratos de utilidad compartida para explorar y extraer crudo y gas, sobre todo en los campos que requieren de mayor tecnología, aunque niega que se busque con ello privatizar la industria. Pero el PRD rechaza cambios a la Constitución que establece que los hidrocarburos pertenecen a los mexicanos. En su lugar, propone cambiar 12 leyes secundarias que regulan los sectores petrolero y eléctrico para modernizar la industria. Hemos dicho reiteradamente que no estamos en contra de que se modernice el petróleo mexicano. La iniciativa perredista también propone modificar el régimen fiscal de Pemex para que tenga mayor libertad presupuestal. La izquierda también plantea la creación de un fondo que sea supervisado por el Congreso y cuyos recursos serían empleados para la investigación y el desarrollo de la industria y no en gasto corriente. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. La demanda interna ya no es el único motor de la economía chilena. Ahora se suman las exportaciones, uno de los sectores más afectados por la crisis internacional, pero que con el resurgimiento económico de Estados Unidos, más o menos Europa, que todavía no muy fuerte, tomó en los últimos meses, especialmente Estados Unidos. Rodrigo Guerra explica cómo fue el crecimiento de Chile en el primer semestre y las expectativas para lo que queda del año. La alegría se le notaba claramente en el rostro al ministro de Hacienda, y razones tenía luego de ver las cuentas nacionales del primer semestre publicadas por el Banco Central. El organismo corrigió al alza el crecimiento de los primeros 6 meses del año, que en principio se estimó en 4,1%, pero que finalmente fue de 4,3%. Ese fue el promedio de los 2 primeros trimestres del año, donde se observa claramente la desaceleración del país, pasando del 4,5% entre enero y marzo al 4,1% entre abril y junio. Y a pesar del menor dinamismo, liderado por el comercio y la minería en el segundo trimestre, Felipe Larraín destacó el crecimiento de un sector muy golpeado por la crisis externa. Tenemos una recuperación de las exportaciones, de tal manera que aquí lo que hay es un cambio en la composición de la demanda, desde la demanda interna que se desacelera hacia la demanda externa. De hecho, en el segundo trimestre, los envíos crecieron más de 7%, luego de que incluso cayeran entre enero y marzo. La composición del crecimiento va a pasar de un crecimiento muy enfocado en la demanda interna a esto se va a compensar, se va a desacelerar algo la demanda interna y el crecimiento del sector exportador va a ser mayor, lo que va a permitir compensar esta desaceleración. Con esto también se redujo el déficit en cuenta corriente, que en los últimos 12 meses llega a 4% del Producto Interno Bruto, y que era una de las preocupaciones tanto de las autoridades como de los economistas. Para los empresarios, las cifras de la economía chilena durante el primer semestre están en línea con lo esperado y creen que en la segunda parte del año se podrían esperar mejores resultados debido al fin de la recesión en Europa y la lenta pero sostenida recuperación de Estados Unidos. Estamos lejos del 6, que es lo que debemos crecer. 4,5, 5 no es un mal número. Que lo importante es sentar las bases para que el año 14 y el año 15 volvamos a crecer al 5%. Nosotros para la segunda parte del año estábamos estimando un ritmo de crecimiento promedio en torno al 4,5%, y creemos que con las actuales cifras que hemos visto publicadas hoy día por parte del Banco Central confirman un poco ese escenario de reaceleración de la actividad en la segunda parte del año. A nivel regional, Aysén lideró el crecimiento durante el primer semestre con un 11,7%, seguida de Arica con un 9,3% y Magallanes con un 8,5%. La tarea pendiente es para Atacama y Tarapacá, las únicas regiones con contracciones en sus actividades económicas. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Y de Chile a Honduras, finanzas públicas precarias, la alarma la suenan varios institutos de investigación calificadoras. ¿Qué tan frágiles son esas finanzas públicas? Lo analizamos con nuestro invitado desde Guatemala. Ya está listo. Lo hacemos al volver. Jonathan Menco, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Primero, los dejamos con un vistazo a los principales índices accionarios y a las monedas del mundo y de América Latina.